Comenzamos. ¿Cómo andás, José? ¿Bien? Bien, ¿vos? Andamos, che. Por fin volvió el mate. Estaba en una periferia. Estaba en una periferia y tratando de evitar que no aparezca mucho en cámara, digamos, ¿no? ¿Por qué? La cuestión de Las erradicar. cuestiones estéticas, digamos. Si no, te pongo el termo y no salimos. Ah, está bien. Porque el mate siempre aúna, ¿no? Como Aúna. que enlaza. Me hace acordar a los velorios de campo, el mate. Velorio de campo. ¿Y cómo eran esos los velorios de campo? Y yo viví muchos en Salto, ¿no? A Qué ver. sé yo, eran eternos. Pero no vamos a hablar de Salto, vamos a hablar sobre la matanza. ¿No te interesaría hablar de los velorios en la matanza? Bueno, sería interesante en los barrios, ¿no? Cómo se daban los velorios, no digamos en la actualidad que lo puede ver cualquiera, ¿no? Sino hace unos años atrás, hace algunas décadas atrás. Hasta mitad de los 80, hasta que aparecieron cementerios privados, digamos. Sí, que fueron mitad de los 80, ¿no? Principio de los 90, con toda esta cuestión que ya hemos hablado del neoliberalismo, esta cuestión de privatizar hasta los espacios. ¿Qué cosa, no? Los espacios sagrados se van a empezar a privatizar. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿no? Antes de ya abordar el tema. Cuando se privatiza un lugar sagrado, o sea, cuando ese lugar sagrado pasa a ser un negocio, lisa y llanamente, ¿sigue siendo un lugar sagrado? Y no, pierde esa cuestión sagrada. Y aparte había, me parece, pautas culturales, ¿no? ¿Qué sé yo? Barrio obrero, conseguir el cajón para velar a alguien era complicado, era caro. Claro. La colecta surgía. No había impedimento de la gente de disponer. También no estaba dentro de la lógica ir a una cochería, porque era extremadamente cara. Generalmente el velatorio, ¿dónde se hacía? En la propia casa. En la propia casa, qué sé yo, en el comedor, en el living, ¿sí? Siempre a veces entraron algunas culturas en particular, ¿no? Sí, qué sé yo, yo recuerdo, y algo que a mí me llamaba la atención, los tanos era muy común fotografiar al muerto en la cama. Claro. Le sacaban una foto en la cama y esa foto no era una cuestión de morbo, sino, qué sé yo, se tenía como recuerdo después en un rincón de la casa. Tenía que ver con las tradiciones, ¿no? Tenía que ver con las tradiciones. Y con inmortalizar ese momento también, que como se inmortaliza el momento del nacimiento, ¿no? Ese pasaje a la vida, el momento del pasaje a la trascendencia, podríamos decir, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino la duración del velorio. Era irrestricto, 24 horas, ¿sí? Había toda una ceremonia, café, qué sé yo, algún tipo de comida, la espera de cómo cuando llegaban los parientes de determinado lugar para... Sí podían llegar, en algunas ocasiones no se llegaba en ese lapso de tiempo por las distancias, ¿no? Recordemos que las distancias eran las mismas, pero mucho mayores por cuestiones de transporte, ¿no? De caminos, transporte, etc. Y había familiares que era imposible que llegaran, ¿no? Y después lo que veías también era la cuestión de coronas, también eran tremendamente caras. Entonces era común un arreglo floral hecho por algún vecino o por algunos familiares, ¿no? O varios vecinos y compañeros de trabajo, la propia empresa que enviaba una corona, que eso implicaba una gran inversión. Una gran ¿no? inversión. Y el tema, me quedo en el tema este que vos planteabas, me parece interesante, sobre todo para irnos, no sé si al origen, pero al porqué de la cuestión del alimento dentro del velorio. ¿Por qué se daba esto, ¿no? ¿Cuál será el origen de todo esto? La verdad no lo sé el origen. Yo lo que puedo experimentar son dos cosas. En Salto, qué sé yo, en el medio del campo te carneaban un lechón, algo de eso, por la cantidad de gente que venía. Y también tenés que pensar la cantidad de horas que están los familiares directos al lado del tipo. No es como ahora que te dice de 10 a 12 de la noche y nos reencontramos a la... Pasar 10 minutos no existía en esa época. No. Quien pasaba una hora era un desprecio. Mejor no pasar. Sí, no solamente eso, sino que había toda una tradición vinculada al luto. A ver, terminaba el velatorio y los familiares fallecidos era luto obligatorio por X cantidad de tiempo. Sí. Y ese periodo de tiempo tan largo implicaba que, bueno, una comida tenía que haber, ¿no? Porque mucho tiempo y mantener a tantas personas en ese lugar, que visto así es una especie de, siguiendo con esta cuestión religiosa, que el origen de todas estas cuestiones debe venir de ahí, es como una especie de última cena, ¿no?
Puede ser, mira, no lo había. La última cena acompañando a quien ya no va a estar con nosotros físicamente. Entonces, muchas personas, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, a veces hasta dueños de determinada empresa, en ese lugar acompañando a ese que no va a estar más con nosotros o a esa que no va a estar más con nosotros durante un periodo largo de tiempo. Y más personas van al velatorio, ese velatorio tiene otro estatus, ¿no? Claro, a ver, yo comparo siempre con el campo. En el campo era muy común tener una llorona, que generalmente era contratada, era la mina que lloraba a las 24 horas. Ah, entonces vos, lo que Estamos contás aventurando, acá, ¿no? claro, es una especie de teatralización también que se De- hacía, ¿no? Bien, y otra cosa, qué sé yo, llega un momento que está bien, estamos muy preocupados por el muerto, pero las cosas derivan en otro, el contador de chistes. Claro. Siempre que no, los chistes aparecen siempre que no pase, porque a veces pasaba el cura del pueblo, ¿no? Bueno, Si con el momento que pasaba el cura ahí, el chiste quedaba de lado, hasta la comida quedaba un poquito fuera de ese ámbito, y era el sí, y momento, también digamos, cosas esto, no pensando en el campo, sino pensando en la zona de Casanova, La Ferrer, de San Justo, la última despedida del muerto, ¿no? Generalmente, bueno, llevarlo al cementerio, lo paseaban, le hacían un recorrido por el barrio, ujú, por los lugares donde el tipo transitaba, por claro, ejemplo. claro, claro. Y también el destino del fallecido, no había dos opciones. Los que más podían, cementerio de San Justo, Ujú, los menos pudientes, siendo católicos, ¿no? No estamos hablando ni del armenio ni del cementerio judío, ujú. terminaba siendo en el cementerio de Villegas. Claro, y esos vecinos que en muchos casos, por el motivo que fuera, laboral o por lo que sea, no fueron al velatorio, muchas veces, corregime si me equivoco, salían a la vereda, ¿no? Ujú. Al paso de el cortejo fúnebre, salían a la vereda a despedir por última vez a ese que había estado con ellos tantos años, ¿no? Era toda una cuestión... Había una pérdida de comunidad, se va uno de los nuestros de la Sí, sí, comunidad. había una pérdida de comunidad porque iba a faltar uno, pero había una sensación de comunidad, porque era reconocido ese que no iba a estar más, ¿no? O sea, la comunidad estaba presente, digamos, eso algo sería impensado el día de hoy, ¿no? Que los vecinos salgan a la calle a despedir a alguien que por última vez va a pasar por el barrio, ¿no? Casi es completamente impensado. Pero en esa época había un sentido de comunidad, ¿no? Esta comunidad siente la pérdida de este integrante, que va más allá del velatorio en sí, ¿no? ¿No? Va más allá, son aspectos culturales. A ver, pensá, salite del velatorio y pensá cuando el tipo va al descanso final, ¿no? Mm. ¿Sí? Qué sé yo, en Villegas a los 5 años te levantaban y tenías que llevarlo a un nicho. Pero pensemos, a ver, era la preparación. Y bueno, que el muerto tenga una lapidita medianamente Digna. digna, una cruz medianamente digna. La cruz con la fotito, por Sí, 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 ejemplo. que no falte la flor. Que no, aunque sea la flor plástica. Claro, claro. Y si no, si la flor es natural, ahí sí es interesante porque ahí hay familiares que van o amigos que van constantemente a mantener ese. A mantenerlo se le paga el cuidado. A ver, esas son las diferencias. A mí me llama la atención. En el interior es muy común que los domingos vayan los familiares al cementerio. Como ritual. Claro, sí, sí, sí. Es parte de la cultura. Parte de la cultura. Acá, Acompañar a. acá cuando la matanza empieza a ser más urbana, el cementerio. Y te llaman por teléfono, tenés que venir a pagar la cuota. No es que va todo el mundo de visita al. ¿Cómo es? Al cementerio. Entonces se generaba toda una necesidad de tener una tumba medianamente digna, una cruz, Mantenida. y estamos hablando de cuestiones caras. ¿Sí? Acordate las placas de bronce, Sí, sí. ¿sí? Un mármol era muy caro, y los más pudientes tenían una bóveda. Claro. Sí, 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 sí. Que también necesita un mantenimiento y que muchas de ellas han colapsado, ¿no? Y también había un fuerte sentimiento religioso, al año era la misa obligatoria. La misa, eso iba, ¿no? El tema de la misa era clave, donde, de nuevo, los familiares, los amigos, no dejaban Claro, de la misa de participar. responso, digamos, la misa de despedida antes de llevarlo al cementerio, pero después de un año se hacía una Una misa, misa recordando al difunto, ¿no? y los que eran más religiosos hacían todos los años cuando se cumplía la La fecha. fecha, sí, sí, sí. O incluso si el tipo era pudiente, era la publicación en los avisos necrológicos fúnebres de un diario. Sí, sí, sí. Recordemos, para los amigos que nos siguen, las amigas que nos siguen, que por suerte cada vez son más,
la cuestión de la misa, que tal vez de la misa o la cuestión sagrada, era muy importante para esas épocas, ¿no? Porque, ¿cómo es una misa para un difunto? ¿Se hablaba del difunto? No, no. La misa era una misa que tenía que ver con el momento del año, con el momento bíblico del año que tenía que ver con esa misa. Pero se nombraba al difunto y a otros difuntos que habían fallecido para esa época. Entonces, en algún momento de la misa se daba el nombre. Entonces ahí estaba la dedicatoria en la misa, no es que aparecía en el sermón el nombre de los hechos que había hecho ese personaje justamente en la vida social. Por eso mismo, nombrarlo en la misa implicaba tenerlo presente. Y eso para la época era muy importante, ¿no? La cuestión de lo sagrado, de la trascendencia. Uno dirá, pero ¿eso para qué nos sirve? Bueno, se tenía presente, ¿no? La obra de ese personaje. ¿Y eso qué implicaba? Que los que estaban vivos tenían, digamos, cierta perspectiva de saber que su nombre iba a seguir siendo nombrado justamente en el futuro, ¿no? Iba a estar presente en el futuro, ¿no? Yo soy el hijo de tal, que tal vivió en tal lugar y que hizo tal cosa, o trabajó de tal otra, o que fue compañero de este y de aquel, ¿no? Es como los que ahora les gusta el fútbol, recuerdan equipos de fútbol de la década del 30 o del 40, o del 70. Esto pasaba. Sí, alguien piola lo que vos decís. El muerto, más allá de su desaparición material, seguía formando parte de la comunidad. Claro, su nombre seguía estando presente, ¿no? Simbólicamente estaba, Sí, como es, presente. Y me llevas a otra cosa, también los cementerios reproducen es una ciudad, es una necrópolis. Vos notabas las diferencias sociales en los cementerios de Avellaneda, de Villegas y de San Justo. Sí. ¿No? Los espacios centrales vinculados a que... Sí, hablando. Sí. Los espacios centrales para la gente que tenía guita y para los otros... Hola. Y las diferencias que había ahí, ¿no? Sí, ahora mientras Gerardo está hablando, las diferencias sociales que había respecto a lo que va a venir después no existe en el siglo XXI. Me llamaron 20.000 veces en el siglo XXI. Por ejemplo, lo que es los barrios privados, los cementerios privados, ¿no? El cementerio privado, ¿con qué va a tener que ver? Con una impersonalidad. No la conozco y no es el número de esa persona. Así que... Adiós. Bueno, justamente, ¿no? Estos cementerios privados... acá Perdón, me tienen... ese capitalismo, ¿no? Ese capitalismo que interrumpe. Que aterriza y también nosotros que le damos a veces, ¿no? A veces lo hablamos con acá, esta cuestión de que no ponemos ciertos límites también al capitalismo, ¿no? Justamente esto pasa con los cementerios privados. ¿Cuál sería el límite? Y el límite sería volver al reconocimiento de lo que están ahí, ¿no? Vos planteabas esta cuestión de que en estos cementerios, bueno, vamos al caso paradigmático, ¿no? El cementerio de Recoleta, donde está bien claro, ¿no? Que ahí hay una clase social determinada, una clase alta. Más allá de que hay una clase alta determinada, y en otros cementerios también se ven esas diferencias sociales, lo que no deja de verse es la trascendencia, porque la cuestión simbólica está muy presente, ¿no? La bóveda, pero en la bóveda está la cruz, en la bóveda está la Virgen, en la bóveda está los santos, en la bóveda está hasta ciertas cuestiones, si se quiere, simbología masónica, pagana, ¿no? Hasta podemos ver algunos dioses que tienen que ver con los griegos, los romanos, si no podemos hurgar en cuestiones que tienen que ver con algunas culturas orientales. Pero no deja de estar lo simbólico, no deja de estar lo mítico dando vuelta. En cambio, justamente, los que nos están viendo podrán ver lo que ocurrió acá cuando vos fuiste a atender la llamada. Lo que me ocurrió a mí fue una pérdida, ¿no? ¿Una pérdida de qué? De concentración. Entonces, esta pérdida de concentración que me ocurrió a mí, de una cuestión, si se quiere, natural, por esta interrupción que hubo, no querida por nosotros, tiene que ver con esta interrupción que hay en la cuestión de reconocer lo sagrado en un ámbito que realmente lo debe ser, porque es un ámbito de un pasaje muy importante, ¿no? Y en el cementerio privado eso no se da. Esta cuestión de una cierta igualdad no la es tal, ¿no? Porque también en el cementerio privado hay lugares privilegiados, que son los lugares que están cerca de la entrada,
que son los lugares que están cerca de determinadas arboledas, que tienen un precio completamente diferente a lo que es la periferia de ese cementerio privado que está en los alambrados, ¿no? En la periferia, en el alambrado, en el muro final, que ahí es otro precio. Pero lo que tiene de común el cementerio privado es la impersonalidad. Entonces ahí lo simbólico prácticamente que no aparece. Y si vemos algunos símbolos están, ¿no? No se ven, ¿no? Están al ras del suelo. Tenés que acercarte a ver un símbolo ahí que es difuso, no lleva a ninguna cuestión que tiene que ver con recordar o una trascendencia o algo que sostenga esa pérdida. Está bueno lo que decís, es la diferencia. A ver, vos ibas a cualquier cementerio con un cierto grado de antigüedad, vos veías las bóvedas potentosas, esculturas, pero también estaba la cruz de palo, del tipo que no tenía un mango y le hacían una cruz de palo. O la cruz de hierro. Que era tan respetada como la otra. Era tan respetada como la otra, pero también había un legado cultural totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, vos fíjate, el capitalismo ha penetrado tanto que ya la muerte genera plusvalía, ¿no? Claro, vos te morís y seguís generando ganancias. Sí. La muerte implica digamos, cuál es la pregunta, ¿no? Después de ese momento. ¿Qué se hace con el cuerpo? ¿Qué se hace con el resto, ¿no? Entonces, siguiendo determinadas religiones, el cuerpo es muy importante. Por ejemplo, no lo llamamos la religión cristiana. Para los egipcios antiguos, el cuerpo era importante. Tan importante que hasta se momificaba ese cuerpo. Porque si vos ibas a ver a los dioses, a Isis, a Osiris, ese cuerpo tenía que estar completo. Del mismo modo, en la religión cristiana, católica, el cuerpo tiene que estar completo. ¿No? Porque cuando vos te presentás a Dios, etcétera, etcétera, el cuerpo tiene que estar completo. Eso ya pasó a ser un negocio, entonces ahora vos tenés a la carta, ¿no? Tu cuerpo... ¿Querés que te crememos? ¿Querés que te metemos en un tanque de nitrógeno? Claro, sí, querés que te conservemos en hielo, o querés ir a la tierra, pero vos no tenés idea, digamos, qué tiene que ver con lo sagrado, qué no tiene que ver con lo sagrado. Volvemos, ¿no? La cuestión sagrada no tiene que ver con, no nos metemos acá en una cuestión específicamente religiosa. Ni con fanatismos, ¿no? Ni doctrinal, simplemente nos referimos a lo sagrado, si se quiere, como un sinónimo un poco lejano con el recuerdo. Entonces lo sagrado implica que va a haber un recuerdo, va a haber una misa, va a haber un símbolo que represente a ese que no está, va a haber, como vos señalabas, en la cultura europea, en este caso italiana, una foto, ¿no? Que puede ser vista en la actualidad como, ¡ay, qué terrible! ¿No? Una foto que tiene que ver justamente con esa sacralidad, con ese recuerdo, también relacionado con lo religioso. Claro, pero vos fíjate que es cultural. Vos vas a determinados lugares del norte argentino y el Día de los Muertos va la familia literalmente a comer al lado de la tumba. Claro. Se festeja el Día de los Muertos, pensá en México también, ¿no? Se festeja, a ver, comemos y charlamos con el tipo de la tumba. Entonces me parece que hay una conexión con lo sagrado, ¿no? En algunas culturas donde se conmemora y se festeja también más el día de tu santo que el día de tu cumpleaños. Entonces, si vos sos José, y bueno, te voy a dar un regalo el día de San José, ¿no? O San Sebastián, ¿no? Incluso, ¿sabés qué? Hasta había estampitas. Se hacía una estampita con algún santo, algo así, y estaba el nombre del fallecido, el lugar de... Una estampita como recuerdo o algo por... Sí, ¿no? O sea, alguien que nos protege, ¿no? O sea, nuestro nombre tiene que ver con alguien que va más allá de nosotros, en este caso un santo, ¿no? Como los antiguos decían, el genio. ¿Qué es el genio? Bueno, ese que nace con nosotros, que no somos nosotros, pero que nos va a cuidar toda la vida, ¿no? Por eso dice, mirá qué actitud genial. Bueno, no es una actitud tuya, es una actitud del genio que está cerca tuyo, que te inspiró un momento, ¿no? Entonces, ese santo o ese genio que nos acompaña únicamente puede ser recordado, revivido dentro de cierta sacralidad. Cuando esto se comercializa, cuando aparece una llamada o un sonido que tiene que ver solamente con el dinero, porque ese sonido que tiene que ver con una venta, con el dinero, no tiene que ver con una trascendencia, ¿no? Entonces vos sos en tanto el dinero que podés aportar a este comercio, si no, no sos. Sí, ¿sabes qué? Para ir cerrando, ¿sabes lo que me llevó? Me parece que es el oratorio de transiciones esperando la carroza. A ver, donde ves valores tradicionales, qué sé yo, la viejita, ¿dónde está mi amiga? Claro, y después agarran el cajón y lo llevan, me lo saqué de encima. Sí, eso digamos sería una especie
de parodia. esperpento, ¿no? Teatro del esperpento o cine del esperpento, donde llevan al límite esta cuestión de lo que sería, digamos, en ese caso de la película ya no es la sacralidad, sino es que ahí se muestran todas las miserias humanas, ¿no? Claro, pero se muestra también cómo era un velatorio. A ver, quiere llorar, llora y la tira ahí, quédate a llorar al lado de... Claro, no importa si es la muerta o no es la muerta, la cuestión es que hay que hacer el velatorio. O lo mismo la disputa con el cajón, no, la velan en mi casa, la velan en tu casa. A ver, lo importante es velar ¿En qué lugar, no? en Porque qué lugar. eso implica, el lugar de velatorio es un lugar de poder, ¿no? Entonces me parece interesante como reflejo, ¿no? Yo creo que, bueno, hablamos bastante Sí, por el sí, día sí, de sí. hoy. Bueno, estamos contentos, llegamos al capítulo número 30. Nada más y nada menos, 30. Ya 30 capítulos. 30 capítulos Increíble, en... ¿no? De dos tipos que narran desde la matanza. 7 meses de existencia, 6 meses de existencia. Los primeros 6 meses Sí. de existencia, ¿no? Y agradecidos a las que nos siguen, nos comentan cosas y bueno. Sí, los comentarios, todos los comentarios para nosotros suman y siempre aportan otras perspectivas, ¿no? Porque si no es simplemente una charla entre nosotros, que lo que queremos hacer es simplemente, o nada menos, compartir, ¿no? Ciertos momentos y sobre todo situados en este lugar tan maravilloso, para nosotros es maravilloso el lugar que vivimos, que es La Matanza, ¿no? La Matanza con mayúscula, con todo lo que eso implica. Bueno, si te parece bien, cerramos. Bueno, hasta la próxima. Hasta la Nos vemos. próxima, un abrazo.